Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Dios les bendiga grandemente. Saludamos a todas las personas que hoy nos acompañan, especialmente los que vienen por primera vez a este lugar. Sean todos muy bienvenidos. Para nosotros es un honor tenerles aquí en casa. Hemos estado preparando este tiempo creyendo que lo que Dios va a hacer hoy va a ser sobrenatural, creyendo que hoy vamos a experimentar milagros en este lugar, creyendo que hoy vamos a recibir una sanidad, vamos a recibir una respuesta de Dios, vamos a experimentar una intervención divina de parte del cielo a nuestras vidas, por causa de el entendimiento de lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. Estamos estudiando desde el día de ayer que iniciamos este tiempo de poder y de gloria. Lo culminamos el domingo. No se pierda este domingo, porque tenemos el domingo de resurrección y estamos movilizando a las familias, estamos movilizando a los miembros de la iglesia y a los amigos que están llegando en este tiempo, que vengan este domingo a experimentar el poder de la resurrección. Estamos diciéndoles que todo lo que creían que ya estaba muerto, que ya había culminado, que ya había fracasado, este domingo el Señor lo resucitará. Este domingo el Señor va a resucitar tu matrimonio. El Señor va a resucitar tu ministerio. El Señor va a resucitar a tus hijos. Aquellos familiares que se apartaron del Señor, este domingo el Señor va a resucitar ese primer amor. Vamos a ver la resurrección de una manera especial. Domingo a las 8 estará nuestro apóstol Marco Díaz, y a las 10:30 su servidor estará compartiéndoles acerca del poder de la resurrección. Amén. En esta mañana voy a continuar con lo que iniciamos el día de ayer. Estamos enseñando acerca de la revelación de la cruz y de la sangre de Jesús. Y hablábamos ayer que a veces tenemos el conocimiento mental de lo que Jesús hizo en la cruz. Sabemos que el acontecimiento histórico que partió la misma historia de la humanidad en dos, fue este hecho simbólico y trascendental de la cruz. Pero más allá de entenderlo como un hecho histórico y simbólico que partió la historia en dos y que fue trascendental y que fue importante para la humanidad, veíamos la importancia de bajar esa información de la mente al corazón. Porque si le preguntamos a las personas, incluso que no asisten a la iglesia, si conocen o saben de la muerte de Jesús en la cruz, probablemente ellos le van a decir que sí. Pero una cosa es saber y otra cosa es experimentar algo en nuestras vidas. La información sensorial o mental no trae transformación, pero la revelación que baja de la mente a nuestro corazón es lo que trae cambio y transformación. Entonces, como creyentes, tenemos ese gran desafío de apropiarnos de eso que sucedió en la cruz, no como ese hecho histórico que quedó allí y que no trajo nada a nuestras vidas, sino como ese hecho histórico poderoso que trae cambio, que trae transformación y que trae bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Entonces estudiamos acerca de las obras de Jesús en la cruz, los beneficios que recibimos en la cruz, y entendíamos que a través de la cruz hubo un intercambio divino. Diga conmigo, en la cruz hubo un intercambio divino. Ese intercambio divino permitió que nosotros desecháramos la maldición y recibiéramos la bendición. Hubo 8 cosas que el Señor hizo. Específicamente 8 bendiciones se desataron sobre la humanidad en el sacrificio de la cruz. Hablamos ayer que Jesús fue castigado para que usted y yo fuésemos perdonados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús fue herido, número 2, para que usted y yo fuésemos sanados. Número 3, entendimos que en la cruz del Calvario Jesús se hizo pecado para que usted y yo fuésemos santificados. Pero también Jesús padeció nuestra muerte, la muerte que nosotros merecíamos por nuestros errores, por nuestras fallas, por las iniquidades, por los pecados. Él padeció esa muerte para que tú y yo hoy pudiésemos experimentar la vida y la vida en abundancia. También Jesús se hizo pobre en la cruz. ¿Y para qué se hizo pobre? Para que tú y yo fuésemos ricos. Entonces fíjese cómo todo lo que Jesús sufrió en la cruz era con el propósito de que se diese un intercambio divino, donde Él asumía la culpa, el castigo, el menosprecio, pero nosotros recibíamos el perdón, la justificación, la sanidad, la aceptación. Dice que Él llevó nuestra vergüenza en medio de ese sufrimiento profundo en la cruz, donde le insultaron, donde le señalaron, donde le escupieron su rostro, le arrancaron su barba, donde le desnudaron y donde se le burlaron públicamente. Él asumió ese sentimiento terrible de rechazo para que tú y yo pudiésemos compartir su gloria. Y también Él se hizo maldición. Se hizo maldición para que fuésemos herederos de la bendición y no tuviésemos que asumir maldición, sino que recibiésemos bendición. Esto fue lo que estudiamos el día de ayer, y estudiamos específicamente cómo fue esa agonía y esa muerte física de Jesús. Estudiamos que la crucifixión era una pena capital que se le daba al criminal más vil. Estudiamos que era la pena más alta que se le podía poner al delincuente más terrible de la humanidad en ese entonces, porque era una sentencia donde el delincuente no moría instantáneamente, sino que el delincuente pasaba por un proceso de muerte lenta, para que no fuese solo una tortura física, sino a la vez emocional, psicológica y sentimental. Y vimos todo ese proceso tremendo, lo que pesaba la cruz. Estudiábamos que algunos teólogos definían entre 136 kilogramos y 200 kilogramos lo que Jesús cargó en ese madero. Y veíamos también que eran aproximadamente 4 kilómetros los que Él caminó dentro del circuito de los diferentes escenarios donde fue condenado hasta llegar al Calvario. Y todo esto lo estudiábamos detalladamente para que entendiéramos que ese dolor y ese sufrimiento profundo era para que tú recibieses la bendición. Que todo eso lo hizo por amor. Que todo lo hizo viendo tu rostro, viendo tu familia restaurada, viendo tu vida cambiada, viendo tu liberación, viendo tu sanidad. Y después de que estudiábamos eso, concluíamos que nosotros teníamos que apropiarnos de esos beneficios de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en esta mañana vamos a enfocarnos en algo que es muy importante
entender su significado, su alcance y su poder. Ayer también estudiamos que en el Antiguo Testamento la instrucción de Moisés para el pueblo fue sacrificar un animal para que en el sacrificio de ese animal el pueblo pudiera remitir sus pecados a través del sacerdote sobre ese macho cabrío. Eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, porque Jesús no había venido a la tierra. Entonces veíamos en Levítico, si quiere usted me acompaña, en Levítico capítulo 16, versículo 21, ¿qué era lo que se hacía en el Antiguo Testamento? El pueblo estaba en pecado. La palabra de Dios, incluso el apóstol Pablo lo describe en la carta a los Romanos, que por cuanto todos habían pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Adán toma la decisión, la peor decisión que el ser humano pudo tomar en su vida, que fue vivir separado de la presencia de Dios. De ahí en adelante, desde Génesis capítulo 3 en adelante, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, usted ve el intento y la insistencia de parte de Dios de restablecer esa relación íntima de Dios con el hombre. Porque antes del pecado, antes de la caída, Dios tenía una relación cara a cara con el hombre, con la humanidad. Pero en el momento que el hombre peca, decide apartarse de ese diseño original, relacional. Entonces, la forma de poder acercarse medianamente a esa presencia y a esa gloria genuina de Génesis fue a través de un sacrificio de un animal, para que ese animal asumiera la culpabilidad de los pecados que el pueblo había cometido, y el sacerdote entonces tenía que hacer algunos rituales en un tabernáculo compuesto por 3 compartimentos: lugar santo, santísimo y el patio. Eran 3 lugares donde el pueblo solo iba al atrio, a la puerta, y allí entonces daba sus ofrendas, y el sacerdote empezaba todo el proceso para que por lo menos el hombre pudiera tener algo de misericordia de parte de Dios. Sin embargo, lo que se hacía específicamente era que el sacerdote, en este caso Aarón, ponía las manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba sobre él ¿qué? Todas las ¿qué? Las iniquidades. Miren lo que se hacía. De los hijos de Israel, confesaban sus rebeliones, y entonces confesaban sus pecados para que el animal sufriera la condena del error del hombre. Pero ¿cómo era el altar? Mire algo tan precioso. En el mismo capítulo 16, versículo 17, usted encuentra cómo era todo este proceso y todo este ritual. Mire lo que dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Esto era lo que hacía el sacerdote. Versículo 18: y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. ¿Qué era muy importante en ese altar de sacrificio? ¿Qué era muy importante? Dígame. La sangre. El elemento más importante de ese altar era que ese altar fuese bañado en sangre.
Versículo 19. Y esa sangre tenía que ser esparcida. Mire, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará. O sea, ¿por qué era importante la sangre? Porque la sangre traía ¿qué? Purificación. Y lo limpiará. ¿Y qué más? Y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. El animal era importante, pero lo más importante era la sangre. Porque la sangre, cuando se rociaba en el altar, traía santificación y traía purificación. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Ahora bien, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que para que tú y yo fuésemos perdonados, Él decidió ya no exponer un becerro, un animal o un macho cabrío. No. Él decidió ser cordero por amor a ti, por amor a mí. Pero el altar tenía que tener las mismas características y los mismos elementos. Por lo tanto, si Jesús estaba haciendo sacrificio, también tenía que aportar el elemento que significa vida. El elemento más importante del altar, ¿cuál era? La sangre. Diga conmigo, la sangre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entrega a su Hijo. Y entonces el sacrificio para que la humanidad entera fuese perdonada ya no era algo, el sacrificio era alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Diga conmigo, el sacrificio ya no es algo, es alguien, es Jesús. Y en Hebreos vemos esa descripción, capítulo 9. Todo lo estamos estudiando desde la palabra para que haya un entendimiento claro de qué fue lo que sucedió en la cruz. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1. El escritor a los Hebreos nos explica concretamente y nos hace una comparación de lo que se hacía en el Antiguo Testamento y de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Mira lo que dice. Ahora bien, aún el primer pacto, ¿a qué se refiere el primer pacto? El pacto que Dios hace ¿con quién? Con el pueblo de Israel, con Moisés. Diga, hubo un primer pacto. ¿Listo? Y el nuevo pacto es el que se hace a través de Jesús. Diga conmigo, hubo un nuevo pacto. Entonces, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada como lugar santísimo, el cual tenía un inciensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran ¿quiénes? Solo los sacerdotes podían entrar. Ojo con lo que les estoy explicando porque yo lo voy a llevar a algo. ¿Quiénes podían entrar entonces a ese tabernáculo? Para cumplir con los oficios del culto, es decir, para poder remitir esos pecados en ese sacrificio y que el pueblo fuera perdonado. Versículo 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, ya no era el sacerdote sino el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. ¿Qué era lo más importante que portaba el sumo sacerdote para entrar al segundo lugar? Diga conmigo, la sangre. Entonces vuelva a leer el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8.
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Oiga esto tan precioso. El pueblo tenía un mediador o un intercesor que era el sacerdote y el sumo sacerdote. Pero el pueblo no podía experimentar lo que usted y yo experimentamos hoy, porque no se había dado el sacrificio perfecto y no se había derramado la sangre de Jesús para que tú y yo pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque si alguien que no fuera sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, la gloria y la presencia de Dios lo consumía, lo destruía por causa del pecado. Entonces el sumo sacerdote entraba con la sangre para presentar los pecados, y el versículo 9 dice que esa sangre para el tiempo presente representaba ofrendas y sacrificios para perfeccionar la conciencia y el culto. Ahora bien, versículo 11. ¿Qué pasa con el sacrificio de la cruz? ¿Qué pasa con el sacrificio de Jesús? Ya vimos cómo fue en el Antiguo Testamento, amén. Ahora, ¿cómo fue con Jesús? Mire lo que dice la Biblia. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Ya no estaba el tabernáculo ese del atrio, lugar santo y lugar santísimo, ya no, sino que ahora, mire lo que dice, versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Por la sangre de quién? Entonces, en el Antiguo Testamento era la sangre del animal. El sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. ¿Listo? Pero en el Nuevo Testamento ya no es sangre de animales. Ahora es la sangre de quién? Con la sangre que Él derramó en la cruz, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento, la sangre del animal cubría el pecado. Pero en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús sacó de raíz el pecado. ¿Cuántos están entendiendo la diferencia? Ahora bien, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces hubo algo en el momento de la crucifixión, cuando Jesús expiró, que fue trascendental para que todos pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Está en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Ahorita se lo voy a mostrar en un video. Cuando Jesús expira, la palabra dice que hubo un temblor y el velo se rasgó en dos, el velo del templo. Proféticamente el mensaje, ¿cuál era? Antes nadie podía entrar hasta el lugar santísimo, pero por la sangre de Jesús se abrió un camino nuevo y limpio, y todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te permite entrar hasta el lugar santísimo? Pecamos,
Fallamos, cometimos errores, caímos, sí. Pero esto os escribo, hijitos míos, para que no pequéis. Y si pecareis, abogado tenemos para con Satanás, a Jesucristo. ¿Por qué Jesús es nuestro abogado? Porque la sangre de Jesús abrió un camino. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, mira esto tan poderoso, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22, acerquémonos. En el Antiguo Testamento el pecado nos alejó. En el Nuevo Testamento la sangre de Jesús nos acercó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la sangre de Jesús? Dele un fuerte aplauso al Señor por su sangre. Diga conmigo, la sangre me dio entrada al lugar santísimo. Así que la sangre es muy importante. ¿Por qué la sangre es tan importante? Levítico 17:11. Levítico capítulo 17, versículo 11. La sangre es importante porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué representa la sangre? Vida. Ahí está, mire. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces entendemos que el elemento de la sangre fue fundamental para que no solo el hombre fuera santificado. Diga conmigo, la sangre me santifica. Para que no solo el hombre fuera purificado, diga conmigo, la sangre me purifica, sino para que por medio de la sangre nos pudiéramos acercar a Él. Diga conmigo, la sangre me acerca a Dios. Le quiero dar un sustento más fuerte del Antiguo Testamento. Cómo la sangre era señal de pacto y cómo la sangre fue de bendición para las generaciones del Antiguo Testamento. Primer ejemplo, Noé. Génesis capítulo 8, versículo 20. Noé. Toda la humanidad iba a ser borrada de la faz de la tierra a causa del pecado del hombre. Pero Noé hizo un pacto con Dios, obedeció a Dios, hizo el arca, y por obediencia pudo sostener toda la humanidad. Porque vino un diluvio y ese diluvio destruyó todas las cosas. Ahora, Noé se salva porque Noé hace un pacto con Dios. Y dice la Biblia que Noé, ¿qué? Edificó un altar a Jehová. Pero mire lo importante del altar. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció, ¿qué? Holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué hizo? Que Jehová detuviera ese decreto de muerte hacia la humanidad. La obediencia de Noé, porque Noé hizo un altar y en ese altar había sangre. ¿Cuántos están entendiendo lo importante de la sangre? Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Versículo 8. Abraham está angustiado porque Dios le había dicho que él sería un padre de multitudes, pero no podía tener hijos. Entonces él le hace esta pregunta al Señor: ¿en qué conoceré
que la ha de heredar. Versículo 9. Y le dijo: tráeme ¿qué? Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham ¿qué? Las ahuyentaba. ¿Qué había en este altar que hizo Abraham? Diga conmigo: sangre. Entonces, la sangre estableció el pacto con Noé. La sangre fijó pacto con Abraham. La sangre, Éxodo capítulo 12, versículo 12, fue la señal de esa celebración de la Pascua, para que en el momento que viniese la destrucción, la casa israelita que portara la sangre sería una casa protegida por Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 12, si lo tiene dígame amén. Pero vamos a ver, antes de el versículo 12, quiero que me acompañe un segundito al versículo 7. Y tomarán ¿qué? De la sangre y la pondrán ¿en dónde? En los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mire esto tan poderoso. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche, versículo 12, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Versículo 13. ¿Cuál era la señal? Dígalo fuerte. Venía una destrucción y venía un juicio de Dios. Pero Dios les dice: como ya hubo sacrificio, agarren la sangre y pónganla en las puertas y en los postes de las casas. Porque cuando yo pase a herir por el juicio que tengo que desatar sobre las naciones, donde yo vea mi sangre, no habrá destrucción, sino protección. Y dice la Biblia: no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo que esto quiere decir para este tiempo es que en medio de virosis, en medio de múltiples enfermedades, en medio de múltiples juicios que hay sobre la tierra, sobre los hijos de Dios, no vendrá la mortandad, por cuanto en los postes y en las puertas de nuestra casa está la sangre de Jesús. Ahora no es que va a coger el gato y lo va a matar y va a echar sangre por todo lado. No, eso era en el Antiguo Testamento. Pastor, ¿cómo hago yo para que haya sangre en mi casa? Tampoco a la suegra, tampoco lo haga. No. Hay de todo en el Edén. En el Edén hay todo. Por eso usted debe aprender a vivir con su suegra también. Escuche bien. ¿Cómo hago yo para tener la sangre en mi casa? Si ya no hay un animal, si físicamente no la puedo demostrar, la sangre de Jesús representa los hogares donde se honra la palabra de Dios, donde se honra la presencia de Dios, donde hay altar, donde hay vida devocional, donde lo primero que se hace es buscar la presencia. No me vengas asustado con que llegaron las enfermedades a tu casa si descuidaste tu altar. No me vengas asustado que vinieron circunstancias difíciles a tu hogar si descuidaste el altar, porque lo único que va a traer protección
bendición y liberación será el olor a la sangre del Cordero de Dios en tu casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que la forma de sacar la enfermedad que entró a tu casa es restaurando el altar que la rutina y el día a día fue apagando y fue menguando. ¿Les parece importante la sangre o no? Si todo esto en la Escritura nos deja ver que la sangre en el Antiguo Testamento fue importante, la pregunta que le hago es esta: ¿cree usted que la sangre de Jesús fue importante? Habacuc capítulo 2 versículo 14. Aquí hay una profecía que tiene que ver con la sangre. Y quiero que ponga mucha atención a esto. Porque si usted me entiende esta enseñanza, esto va a ser fuente de liberación para siempre. Hoy van a haber milagros en este lugar. Voy a repetirlo de nuevo. Hoy van a haber milagros en este lugar. Y vamos a sellar con la Santa Cena. Vamos a comer el cuerpo de Cristo, los 8 beneficios del intercambio divino. Y nos vamos a tomar la sangre y los beneficios de las 7 partes de donde salió la sangre del cuerpo de Jesús. Hay una revelación poderosa en cada parte. Toda la sangre es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero de cada parte del cuerpo de Jesús donde brotó sangre hay un poder y hay un misterio que hoy vamos a recibir. Habacuc dijo: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? Mire bien esa palabra. La tierra es una profecía. O sea, eso iba a suceder en el futuro. Esto pudo haber sido escrito quizás unos 500, 300 años antes. Me puedo estar equivocando. Isaías escribe 700 años antes. Esto es un profeta menor, 300 años antes. Entonces, ¿la profecía cuál es? Que la tierra, ¿qué? Iba a ser llena de ¿qué? De la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto ya pasó. Esto ya sucedió. ¿Cuándo sucedió, pastor? Cuando la sangre de Jesús tocó la tierra. ¿Por qué la sangre de Jesús es la gloria de Dios? Váyase rápido a Lucas, capítulo 1. Diga conmigo: la sangre es la gloria de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 29, desde el 28. Necesito que entienda por qué la sangre es tan importante, la de Jesús. Pero le voy a mostrar qué había en la sangre de Jesús. Jesús no era ni O positivo, ni B positivo, ni unos que son B negativo positivo. Unas sangres todas raras ahí, hermano. Nada de eso. Nada de eso. Entonces yo me pregunté esto, yo me hice esta pregunta. Y Señor, ¿cuál era el origen de tu sangre? Miren la pregunta que me hice. Los que estén dormidos, díganme amén. Padre, despiértalos, por favor. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, despiértese. Porque si usted entiende esto, sale lleno de poder. ¿Listo? ¿Me está poniendo atención? Amén. Diga amén. Lo bueno de ser evangélicos es que comemos carne en Semana Santa.
Así que después de esto vamos a comer carne todos. Ok. Espera. ¿Qué había en la sangre de Jesús? ¿Qué había en la sangre de Jesús? Para saber qué hay en la sangre de Jesús, yo tengo que saber un poquito de anatomía y tengo que saber qué pasa cuando el óvulo es fecundado. ¿Sí? Tengo que saber cuándo hay vida. Entonces, digamos que física y humanamente solo hay vida. No hay vida en el óvulo femenino solo, ni en el espermatozoide solo. Hay vida cuando ambos se juntan en la trompa de Falopio. Ahí empieza la concepción y empieza una nueva vida. Ahí empieza la vida porque empiezan a formarse células sanguíneas. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, empiezan a fluir células sanguíneas. Ellas provienen de la madre o del padre y ahí se determina el tipo de sangre que predomina. Entonces yo dije, bueno, así es naturalmente. Pero ¿cómo fue el asunto con María? Para saber qué había en la sangre de Jesús. Y uno lo encuentra en la escritura. Lucas capítulo 1 versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, ¿qué le pasó? Se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, versículo 30: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María se asusta. En el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿A qué se refiere eso que no conocía varón? A que no había tenido intimidad, no había tenido vida sexual con nadie. ¿Cómo voy a ser embarazada si no conozco varón? Versículo 35. Aquí viene el misterio. Dígale al que está al lado, ponga atención. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está la clave. Y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Venga, chica. La concepción de María fue algo sobrenatural. No hubo contacto físico sexual. No hubo un hombre que depositara un espermatozoide ahí. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ella. ¿Y el poder del Altísimo qué? ¿Qué es cubrir? ¿La tapó qué? ¿Qué fue lo que la tapó? Lea. Dice que el poder, la palabra poder viene de la palabra dunamis. O sea que el Espíritu Santo la cubrió. Y el Espíritu Santo la fecundó. Y el tipo de sangre que tiene el Espíritu Santo se llama gloria de Dios. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Alguien le cayó el 20 o no le cayó el 20? Entonces aquí no hubo intervención humana. María fue fecundada por la gloria de Dios. Gracias. Por lo tanto, en el momento que el bebé se forma, allí predomina el tipo de sangre del papá. ¿Y el papá quién es? Por eso cuando Habacuc dice, ¿hay alguien que está entendiendo lo que estoy diciendo? Es muy poderoso lo que le estoy enseñando. Por eso cuando Habacuc dice que la tierra sería llena
del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Proféticamente estaba señalando que cuando la sangre de Jesús, desde el momento que tocó el piso en el huerto del Getsemaní, ahí el infierno tembló. Ahí la muerte empezó a ser destruida. La enfermedad empezó a ser acorralada. Porque la gloria estaba irrumpiendo. La muerte, la enfermedad, el infierno, el divorcio, la depresión, la soledad y la destrucción. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso Satanás le tiene miedo a la sangre de Jesús. Ahora bien, la sangre de Jesús, acá hay otro misterio, Hebreos 12:24. La sangre de Jesús habla. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Habla. Diga conmigo, la sangre habla. O sea que cuando la sangre penetró la tierra, la sangre impactó el infierno, lo reprendió y lo destruyó. Cierre sus ojos por un minuto y vea esto. Vea el momento cuando la sangre empieza a fluir en la cruz. La sangre penetró el infierno y abrió las puertas de la muerte. El Seol se llenó del poder victorioso de la sangre de Jesús. Las cadenas que nos ataban se iban reventando al paso de Jesús por las regiones del Hades, y los demonios salían aterrorizados al sentir la potencia de su sangre, porque se cumplía la palabra profética que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Jehová. El poder de la resurrección llegó hasta la tumba y removió la piedra. El velo del templo se rasgó, el sepulcro se convirtió en el reflejo del lugar santísimo. Y fue la sangre la que nos liberó y la que nos transformó. Abra sus ojos. ¿Cuántos vieron en el Espíritu todo lo que hizo la sangre? Ahora bien, vamos a ver un video. Y en este video yo quiero que usted se apropie de cada una de las partes de donde salió la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre me da victoria. Apocalipsis 12:11 dice que ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Listo? Apocalipsis 12:11. La sangre te da victoria. Diga conmigo, la sangre me da victoria. Pero hubo una sangre que salió de su frente, otra que salió de su rostro, otra que salió de su barba, otra que salió de su espada cuando le dieron los latigazos, otra que salió de la corona de espinas, otra que salió de los clavos, otra que salió de su costado. Y cada una de ellas tiene algo especial que va a traer bendición sobre tu vida y sobre mi vida en esta mañana.